El Ojo Blindado. Bueno, y acá estamos, segundo bloquecito del Ojo Blindado. Vuelvo a reiterar, pido un poquito de disculpas por la voz porque estoy un poquito todavía levemente, no resfriado, pero bueno, la garganta todavía acusa recibo. Bueno, lo prometido es deuda. Estamos con el secretario de Promoción Territorial del Gobierno de Tierra del Fuego, Juan Cheirañuc, acá en el piso. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que muy agradecido de poder estar acá con ustedes y obviamente un saludo a la audiencia, de poder nuevamente sentarnos con ustedes a charlar un poquito del trabajo que se viene realizando desde la Secretaría, bueno, del Gobierno en general. Bueno, como lo hicimos fuera del aire, como lo hizo Pato y yo también lo voy a hacer, más que nada felicitarlos, ¿no? Esto es a título personal mío también, porque bueno, me he vacunado y lo destaqué el día que, bueno, el otro día que tuve el programa, que después de vacunar, me destaqué el excelente, digamos, protocolo, procedimiento y aparte la atención, ¿no? Algo muy importante, aparte lo vi en las caras de todos los presentes, ¿no? La gente, algunos entraban medio con miedo, otros hasta contentos, había gente que se emocionaba, sacaba fotos, videos. Realmente un trabajo muy pero muy bueno y que un trabajo de hormiga puede ser, porque al principio es como que me imagino, ¿no? Fue algo todo tan nuevo, hubo que tenían que acomodarse, el tema de la vacunación. Contanos un poquito cómo prosigue este plan de vacunación. Bueno, un poquito creo que es la charla de la agenda, ¿no? La agenda de todos los ámbitos es el tema de vacunación. Quien no prende hoy una radio o a un canal de televisión y no se está hablando de la vacunación y demás. Creo que hemos pasado por distintos procesos desde que arrancó esta pandemia. A quienes nos toca administrar en la pandemia creo que tenemos un doble desafío, ¿no? Bien lo charlábamos también fuera de micrófono, esto de la presencia junto a los vecinos te va a dar quizás la posibilidad de una charla más franca junto a ellos, ¿no? Día a día. Un reconocimiento también. Exactamente, ¿no? Estar con ellos, nosotros haciendo un poco un reconto, ¿no? Desde lo que nos tocó trabajar desde el programa Cuidarnos, que está en cabeza de la Secretaría en toda la provincia, nos tocó quizás acompañar al vecino desde esta etapa complicada que teníamos de pandemia en función de la detección de casos sintomáticos allá por el mes de septiembre en Ushuaia, en julio en Río Grande, ¿no? Siempre tuvimos esta situación en la cual cuando teníamos que trabajar para la pandemia, porque todos trabajamos para la pandemia parecía, en definitiva teníamos un panorama distinto en cada una de las 3 ciudades de la provincia, ¿no? Que no era ajeno muchas de las veces en todo lo que pasaba en el resto del país. En definitiva nosotros nos fuimos acomodando, como vos decías, en función de lo que demandaba esta pandemia. Después, a medida que se fueron generando las aperturas, en diciembre, gracias a Dios llegamos a diciembre y pudimos tener distintas aperturas y cambiar de fase respecto a la etapa de pandemia que nos encontrábamos. Logramos de alguna manera empezar ya también a los pocos meses de esa apertura, empezar con este plan de vacunación, ¿no? Un plan de vacunación que quiero resaltar algo, ¿no? Creo que en el día a día muchas veces uno pierde la visión o el lugar que le toca, ¿no? Exacto. Entiendo como plan de vacunación un plan de vacunación histórico a nivel mundial. La discusión hoy es ver cómo se inmuniza la mayor cantidad de habitantes en el mundo para esta pandemia que creo ha llevado mucho más tiempo de lo que esperábamos también. Y en definitiva afectó muchos panoramas, ¿no? Económico, político, social, de salud, ¿no? También. Y en función de esto nosotros hoy, como bien lo decías, estamos en una etapa de pandemia que por suerte ya tenemos las vacunas, ¿sí? Las vacunas que tiene todo el país. La provincia cuenta con las mismas vacunas que tienen cualquiera de las provincias del país. Y se pudo avanzar muchísimo, gracias a Dios, en estos planos también. Tenemos una inmunización muy efectiva respecto a la cantidad de habitantes. Sí, ya estamos superando los 75.000, 80.000. Una de las provincias que está más adelante en cuanto a la al porcentaje de vacunados, ¿no? Exactamente, sí, estamos en un número importante de habitantes de la provincia ya inmunizados, por lo menos en primer dosis. En primer dosis. Que esto también se toma la decisión, digo, es tan dinámico, es tan nuevo toda esta pandemia que el 25 de marzo se tomó la decisión de inmunizar a la mayor cantidad de habitantes en primer dosis. Sí. Y obviamente que tenemos la mayoría de las consultas del teléfono de los vecinos que tienen mi teléfono, muchas veces vienen la consulta respecto a la segunda dosis, y obviamente que sobre principalmente la de la Sputnik, ¿no? Que es la vacuna que a nivel nacional nos está faltando para poder completar esquemas. Y bueno, eso darle la tranquilidad a los vecinos, no tiene un vencimiento en el cuerpo de la primera dosis. Creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis, y hoy, a medida que van ingresando nuevas dosis, que estén atentos obviamente los vecinos, se los va a estar llamando, se ha llamado
está quedando un remanente todavía, mayores de 71 años, ¿sí? No importa cuándo se pusieron la vacuna, ¿sí? Mayores de 71 años con factor de riesgo, y obviamente que la idea es poder llegar a la mayor cantidad de habitantes posibles, de generarlos y completar esquemas, ¿no? Con las otras vacunas, por suerte, a medida que van ingresando se van completando esquemas, no estamos teniendo problema con AstraZeneca o Covishield o bien Sinopharm. Sinopharm. Entre los nombres de los programas y demás se me complicó. Pero bueno, hoy estamos en esta etapa que digo, es importante resaltar, ¿no? Hemos empezado con la posibilidad de que los turnos sean, por ejemplo, online, los turnos vía Muy web. sencillo aparte, ¿no? Es un trámite súper sencillo que mismo del teléfono, de la computadora, con cualquier conexión lo haces en un ratito, sacar un turno, no es para nada complejo. No, pero algo que nos pasaba, que lo charlábamos, nosotros había un pedido del gobernador que cuando estábamos todavía con las personas mayores de 65 años, ¿no? Que se analizaba la cantidad de personas de ese rango etario para adelante y había muchas personas que todavía no habían pasado y lo empezamos a buscar en el territorio, ¿no? Claro. Casa por casa, como habíamos hecho con los casos sintomáticos, empezamos a buscarlo, identificamos los barrios más antiguos de la ciudad y demás, y encontramos muchos casos de esto. Acá te consulto, cuando arrancó el plan de vacunación, había mucha gente que estaba todavía como que no sabía si se quería vacunar, ¿pasó esto? Sí. Después se fue cambiando esto, ¿no? Pero al principio me imagino costó un poquito. Todavía ¿o no? pasa. Pasa todavía. Sí, ahí va la anécdota. Hoy estuvimos en una escuela generando el gobierno en tu barrio y entre otros programas tenemos el plan de vacunación del turno, ¿no? Generar el turno. Y muchos vecinos, particularmente de esa zona, de aledaños, todavía no tenían información ni siquiera del plan de vacunación. O sea, la verdad que estamos, eso lo identificamos, ya lo veníamos charlando con la doctora que están a cargo del programa de vacunación, que veíamos que había, por cuestiones de domicilio y demás, veíamos que algunos sectores todavía no estaban llegando al casino. Así que bueno, obviamente en función de eso tomaremos una idea de trabajo conjunto para poder por lo menos brindarle los turnos a los vecinos de esa zona, que entendemos nosotros es importantísimo poder llegar a la inmunización de la mayor cantidad de vecinos, y eso es una responsabilidad nuestra principalmente, así que hoy lo pudimos ver. No nos había pasado en todos los barrios que estuvimos. En algunos barrios, digamos. Sí, hoy lo vimos muy puntual en este barrio y bueno, vimos también que no hay una idea de justamente de conseguir esa inmunización, ¿no? Para esta etapa de pandemia. Y bueno, obviamente que hay que hacer un trabajo de información importante en ese espacio. Te iba a hacer una pregunta que por ahí surgió, que más que nada en una charla la habíamos planteado, en una duda que teníamos, si bien esto depende del gobierno nacional, pero por ahí vos estás más en el tema, el tema de la vacunación, porque se hace el registro, la aplicación Mi Argentina es, si no, del CISA. Del CISA. En un futuro, ¿se va a pedir para viajar, se va a pedir como requisito la vacunación a la gente o no? Por lo menos a nivel país te pregunto, no sé, para ir afuera. Yo creo que, digamos, en función de eso ya va a depender muchísimo, por lo que veo, ¿no? Las variantes, las situaciones que se vayan brindando en relación a esta pandemia. Sí. Nadie puede decir que sí o que no, cuando en realidad la normalidad en definitiva es el día a día en esto, ¿no? Lógico. Nos pasa con algunas provincias del país, algunas piden PCR para ingresar, claro. Otras, bueno, tenés que estar en cuarentena un tiempo antes de ingresar al lugar, otras no piden. Entonces la verdad que en eso, esa variante que se genera no solamente en las provincias, pasa en el país, en los países vecinos. Y bueno, la verdad que se va viendo día a día. Yo creo que eso uno no puede decir que sí cuando la verdad que esto es muy dinámico. No, aparte digo, porque no sé si fue la Unión Europea, te acuerdas como antes se había hablado de un pasaporte sanitario, ¿no? Me parece que es una idea que está bastante interesante. Y ahora nos está pasando, ¿no? Hace unos días estábamos a full poniendo la campaña de vacunación, teníamos dosis de Sputnik. Sputnik, claro. Y vinieron muchos vecinos diciendo de que no, porque iban a viajar próximamente a otros destinos, no dentro del país, sino fuera. Ah, mira. Y que parece ser que esa vacuna no lo dejan, con eso no dejan transitar en algunos países, principalmente Europa. Así que bueno, nos encontrábamos con esa situación también, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo lo soluciona acá? Bueno, la verdad que en eso nos pasaba algo totalmente al revés a lo que a la media era decir, yo quiero la Sputnik, sí. Y no quiero
no sé, o Covishield, entonces, bueno, en eso nos pasó algo raro en estas semanas que ha pasado, pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas también? Lo charlamos, ¿no? Tuvimos una posibilidad de hace 2 semanas más o menos, 15, 20 días atrás, de recibir muchas dosis, de tener que duplicar la capacidad de vacunación en el lugar. Eso hizo que en toda la provincia hoy prácticamente por día estemos vacunando cerca de 2.000 personas. 2.000 por día. Sí, tanto en Río Grande, Ushuaia y Tolwyn, un poquito más también por día, pero vamos a redondear en 2.000. Y eso obviamente genera que podamos bajar la cantidad de edad, la edad del rango etario justamente para poder inmunizar. Y eso hace que también empiecen a surgir otras inquietudes, otras inquietudes, ¿no? Claro. La verdad que parece que fuera ayer que estábamos recibiendo a nuestros mayores, a personas que hemos hecho un trabajo que a veces no nos damos cuenta, pero hemos recibido toda esa primera población más de riesgo, ¿no? Nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestras madres, incluso padres. Yo recuerdo, poder llevar en una silla de rueda a alguna de estas personas y obviamente ver la emoción de poder sentir que por ahí después de unos días iba a poder ver a sus nietos o a sus familiares, obviamente siempre siguiendo los cuidados, los protocolos, ¿no? Pero esto realmente da esperanza de poder empezar a poder salir de esta situación que nos aquejó tanto tiempo ya. Yo acá tengo agendado, más o menos me anoté, monotributo social, por ejemplo, tarjeta alimentar, programas de desarrollo humano, programas de educación, obviamente programas de cuidarnos TDF, programas de juventud, relevamiento barrial. O sea, es todo un combo de que la gente se pueda acercar a realizar cualquier tipo de consulta o inclusive a iniciar algún trámite. Sí, eso, como lo decía, digamos, la posibilidad que tenemos hoy de que con el gobierno hoy, ¿qué hicimos? ¿No? Hoy, por ejemplo, estuvimos en la Escuela 30. En la Escuela 30. Estuvimos en Alémica, Urquiza Norte, ahí en el barrio Caupén, Mirador, Escondido, ¿no? Todos los barrios alrededor. Ya teníamos cierta situación de inquietudes, ¿no? Con algunos temas. Y la verdad que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre una hora antes de cada operativo salimos con el equipo territorial a invitar a los vecinos a poder acercarse. O sea, ustedes antes de que comience van casa por casa comentando que tenés esta posibilidad en tal escuela. Exactamente, sí. Mira. Y a su vez, con esto, ¿no? También justamente una de las herramientas que tenemos es el plan de vacunación. Claro, así que todos los agentes territoriales, a medida que iban encontrando una persona que no se había vacunado todavía, automáticamente les generaba el turno para poder vacunarse. Y la verdad que es inmediato, o sea, prácticamente el turno era hoy, entregamos para mañana. Perfecto. Así que muchos de esos vecinos que hemos recorrido, tanto desde el miércoles pasado hasta hoy, porque el miércoles pasado estuvimos en Andorra, el día de hoy estuvimos en Caupén, con más de 500 personas entre los dos operativos que se acercaron, eso es importante también resaltar. La concurrencia, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta si realmente el operativo está enfocado en términos reales de decir, bueno, yo quiero estar en el barrio por estar, o porque realmente el vecino lo está necesitando. Y bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? Un poco es encontrar que en 3 horas pudimos recabar un montón de información de los vecinos. Cada uno de los barrios y lugares donde estamos haciendo a nivel provincial, esto se va dando una tendencia de cuáles son las necesidades de los vecinos en cada uno de estos sectores. Y bueno, obviamente eso nos va a dar indicadores importantes para la toma de decisión también. Así que en eso también desde la provincia agradecer a las otras áreas que se suman, porque esto es un trabajo articulado, ¿no? Claro. El Ministerio de Educación, ¿sí? Ha tenido hoy uno de los, digamos que uno de los stands con mayor consultas que tuvimos, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la conectividad, para poder tener las clases virtuales. Bueno, también ellos tienen una herramienta que es importante, que es la tarjeta de comunicación para lo que tienen que ver con las compañías de teléfono de los padres. Exacto. El área de registro civil, que nos acompañó también con muchas consultas y bueno, muchos trámites también que se hacen presencialmente y que se pudo hacer en el día de hoy. El área de juventud, con el Progresar Trabajo y también con las becas, ¿no? que ellos administran, y el programa Juventud en Acción, que eso hace a una articulación conjunta y poder identificar actores en este tipo de espacios que los tenemos que convocar para que puedan participar también. Te hago una consulta. Más que nada, si bien todavía estamos lejos de que el tema de pandemia deje de ser la prioridad y todo, pero bueno,
Seguramente a través del relevamiento territorial que viene haciendo ustedes, a medida que el tema pandemia ya se acomode, ya tome otro protagonismo, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que ves vos en los barrios como promotor territorial? Bueno, principalmente hoy, bueno, cada reunión que tenemos, muchas de las charlas con referentes barriales y con vecinos, tiene que ver con los servicios principalmente. Con los servicios. ¿no? Uh-huh. Que es una materia pendiente de gobiernos anteriores y obviamente que está en la agenda como uno de los temas principales de nuestro gobernador, que tiene que ver con la posibilidad de llevar los servicios a estos barrios que hoy tenemos tanto en Ushuaia y bueno, terminar obviamente ayudando también en Río Grande, ¿no? Pero principalmente la situación que se vive en Ushuaia. Charlábamos recién con un referente de un barrio esta situación, ¿no? El estado de vulnerabilidad en la cual todavía hay muchos vecinos y que tiene que ver justamente con no poder contar con el agua corriente, con tener cloacas, lo básico, ¿no? Y bueno, ahí obviamente que intentamos nosotros salir un poco de la discusión, es imposible a veces no salir tanto de la discusión, pero no alcanza con las intenciones que podemos tener nosotros en la provincia, sino que también necesitamos que un municipio tome la decisión concreta de poder regularizar estos barrios, de poder generar el dominio real de los vecinos y generar la traza urbana real que necesita cada uno de los vecinos en estos barrios para que nosotros como provincia podamos tirar los servicios y poder ayudar a los vecinos a mejorar su calidad de vida. Si vos me preguntás a mí, lo que necesitan los vecinos hoy, la mayoría son estos, los servicios. Servicios, bien. Y en segundo lugar, obviamente, estamos recibiendo muchísima demanda, obviamente, por cuestiones de trabajo, ¿no? La situación de la pandemia afectó muchísimo la cuestión de trabajo. Nosotros estamos, entre otras tareas que tenemos de la Secretaría, con el progreso al volante, que tiene que ver con una ayuda al sector de titulares choferes de taxis y remis. Después se acercaron también, que bueno, vamos a estar llamando a un grupo de choferes que trabajaban en el sector de turismo, ¿sí? Trabajadores eventuales, al volante también de trabajadores que estuvieron en la línea urbana, ¿sí? Entonces el Estado ha tomado decisiones concretas respecto a ver de qué manera activa la cuestión económica en esto y bueno, tenemos la oportunidad, digo, de tener que pasar, digo, una etapa muy compleja que es la pandemia en una gestión, ¿sí? Pocos gobiernos han tenido que pasar casi un año y medio ya de pandemia de su gestión. Vamos para el segundo. Aparte, esta frase que sonaba por el año pasado, que se decía que la segunda pandemia iba a ser el resultado económico de la pandemia sanitaria, ¿no? Algo que va a ser otro desafío para todos los gobiernos, solamente para el gobierno de Tierra del Fuego, creo que para todo el país y todo el mundo, cómo después de esto volvemos a reactivar la economía, como bien decís, bueno, un montón de gente se quedó sin laburo, un montón de gente perdió su ingreso, un montón de gente pasó a laburar de otra cosa, ¿no? Porque aquel que era empleado que, bueno, se quedó sin un trabajo, pasó a ser monotributista o entró en el mercado informal. Este creo que es el siguiente gran desafío. Sí, aparte, a diferencia de, bueno, del año pasado, tenemos una situación sanitaria, dicho por la misma ministra, ¿no? Sí. En ocupación de camas bastante tranquila, controlada, digamos, tomando los controles de ingreso de... No, tenemos el aeropuerto, el puerto, digamos, y la frontera en la ruta, digamos, se puede hacer un trabajo ordenado y que por lo menos le dé un poquito de aire a aquellos que viven del rubro, ¿no? Del turismo. Sí, yo creo que hay que, digo, en esto tenemos que lograr desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Muchos nos toca, ¿no? Nos toca a nosotros en el diario la cuestión de la información que reciben los vecinos muchas veces de que si se vence la vacuna no se vence. No, la verdad es que la vacuna en el cuerpo no se vence y obviamente que se está haciendo todo lo posible para terminar los esquemas de cada uno de los vecinos. Y así con un montón de cosas. El turismo va a ser la discusión, creo yo, en estos meses y cuando termine la temporada volveremos a tener algunas cuestiones que tienen que ver con restricciones, pero son normales en función de justamente de bajar esta situación de los contagios que se puedan generar, no solamente por una cuestión de quienes nos visitan, sino también porque nosotros muchas veces nos relajamos nosotros mismos y no cumplimos con las distintas restricciones que tenemos que cumplir justamente para que el virus no se propague. No, bueno, lo vemos a diario los lunes en las crónicas policiales donde siempre hay un montón de gente que infringe las restricciones, el DNU, viste que siempre sale, digamos, es como decís vos, mucha gente se relaja, piensa que esto ya pasó, y el hecho de vacunarse no significa que tenés que dejar de cuidarte tampoco, ¿no? Es algo que es importante también destacarlo. No, nosotros creo que se han buscado herramientas, ¿no? Nosotros tuvimos el fin de Semana Santa, que era el último fin de semana
la temporada, digamos, por Ujú. así decirlo, que se logró hacer los hisopados aleatorios en el aeropuerto. Bueno, creo que son herramientas que el Estado va buscando, ¿no? Va Exacto. dando tranquilidad. No hemos tenido ninguna persona que haya venido en esos vuelos que haya dado positivo, Claro. y eso nos ayuda a poder estar tranquilos. Tenemos hoy el centro modular que ya en ese momento no estaba, No estaba, claro. que hoy lo tenemos como justamente un identificador de caso asintomático. Y bueno, la verdad que en eso el Estado provincial ha logrado, en definitiva, como bien lo decías vos, ayudar a que esa curva no siga ascendiendo. Hay un trabajo incansable en el Ministerio de Salud de cada uno de sus integrantes, como nunca en la historia, creo yo, del compromiso, ¿no? De todo el personal. Y bueno, la verdad que en eso es el reconocimiento también que hemos tenido. He tenido la oportunidad de participar de la paritaria de salud de Húmedos, y se ha charlado muchísimo eso, ¿no? El gran agradecimiento del gobernador con respecto a la tarea que vienen realizando, y obviamente un reconocimiento público de toda la gente con este equipo, ¿no? Entonces la verdad que hoy hay un antes y un después, creo yo, de una pandemia para la gestión del recurso público, y creo que en eso también nosotros somos contemporáneos de eso, y creo que hay que ver de qué manera después de todo esto cómo se sale, ¿no? Creo que se va a exigir muchísimo más de lo que se nos exige a nosotros, seguramente. Nada, agradecerte. Siempre decimos, la hora de nuestro programa es media típica, Sí. cortamos la cena, pero bueno, agradecerte este momento que te tomaste para estar acá con nosotros en Monumental, charlar sobre un tema tan importante como la vacunación, bueno, todo lo que venimos hablando del programa, y bueno, hacerte extensiva la invitación para cuando quieras, cuando necesites, bueno, venite acá al programa, contarnos cómo sigue este plan de vacunación, cómo sigue el recorrido, bueno, por los diferentes barrios de la ciudad, y bueno, trasladarte por ahí a título personal el agradecimiento mío, y creo que también de Pato, de todos los integrantes de la radio, por el gran laburo que hacen con todo el tema de vacunación. Bueno, esto, ¿no? La labor diaria que hacen ustedes. No, agradecerte obviamente la difusión, y agradecer a todo el equipo que está detrás de uno, ¿no? Uno no está solo, y es por eso que también salen bien las cosas, ¿no? Porque hay un grupo de gente que está comprometida, no solamente con el gobierno, sino con el vecino. Nos toca estar en la calle, estar en el barrio, y eso es lo que más nos gusta, y obviamente por eso también la empatía que tenemos con cada uno de los vecinos para justamente llevar adelante cada tarea. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos, gente. Gracias por todos, por escucharnos como todos los martes. El próximo martes acá, como siempre, 21 a 21:10, firmes en el ojo blindado. Quédate prendido a Monumental, ya sabés, no te voy a contar todo lo que tenés mañana. Tenés aire libre por la mañana. A la tarde, ¿qué sortea, Pato, mañana? ¿Está usted? Mañana descansa, Pato. Está Franco seguramente con un montón de premios. Nada, que tengan un excelente descanso, una linda noche de martes. Y bueno, cuídense, como siempre decimos. Gracias. El ojo blindado.